Sale, pues vamos a ver el último punto que se tiene que analizar cuando se estudia perdón, una curva, un lugar geométrico, que es la asíntota, ¿ok? Una asíntota va a ser una recta, tal que cuando tu curva se va acercando a esa recta, entonces va a crecer indefinidamente la curva sin que toque a la recta. Esto suena así como muy difícil de determinar entonces, o suena muy extraño, pero vas a ver que no es tan extraño, ¿sí? La definición de asíntota lleva consigo dos observaciones muy importantes. La primera, que cuando tú tienes una curva con una recta que es una asíntota, se va a extender esa curva indefinidamente. Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, si tienes un círculo, ¿no? Digamos que tienes una circunferencia así en el origen, no puedes considerar que esta sea una asíntota o que esta sea una asíntota o que esta sea una asíntota, ¿sí? En la asíntota se crece indefinidamente conforme la recta va alejándose o acercándose. Y eso nos lleva a la segunda observación. Una curva se aproxima a la asíntota a medida que se va extendiendo. Y va a haber diferentes tipos de asíntotas. Las horizontales, que obviamente son las que son paralelas al eje X, ¿no? Tienes las verticales, que son paralelas al eje Y. Digamos que este es el eje Y. Entonces son paralelas al eje Y. Y tienes las oblicuas, que no son ni horizontales ni verticales. Y no necesariamente tienen que pasar por el origen, simplemente son rectas. ¿Sí? Podría ser una recta así, una recta así, una recta así. Y hay una observación muy importante, las curvas no tienen por qué tener solo una asíntota horizontal o una sola vertical o una sola oblicua, ni tener una sola de cada una, puedes tener dos oblicuas. Ese es el caso de una curva muy especial que vamos a conocer como hipérbola. ¿Sí? Cuando tú vas a tener dos asíntotas y vas a tener aquí unas curvas aquí. O tu curva, va a ser la misma curva, en realidad dije curvas, pero nos diríamos que son dos ramas, ¿no? Eso lo veremos mucho después, no te preocupes, simplemente estoy generalizando nombres. Entonces aquí vas a tener tu curva, esta es una sola curva, es un solo lugar geométrico, donde hay dos asíntotas, ¿sí? Oblicuas. La que es y igual a x y y igual a menos x. ¿Sí? Esa es la identidad y el negativo. Ahora, para obtener las asíntotas de una curva, tienes que hallar los valores donde se indetermina la ecuación de la curva. Entonces, por ejemplo, considera la curva dada por la ecuación xy menos y menos 1 igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver dónde se determina la x para ver eh, qué, qué recta va a ser el papel de asíntota, porque si tú despejas de ahí la y, vas a obtener una ecuación, ¿no? Vas a obtener una igualdad, ¿sale? Entonces cuando tú obtengas esa igualdad te vas a dar cuenta de dónde se indetermina. Ahora permíteme ver algo. Ok, me había como equivocado en un signo, pero bueno, entonces ya cuando tú despejas bueno, no despejas, acuérdate que no se dice si vamos a expresar a la ecuación y en términos de las coordenadas x, vas a tener entonces una ecuación que no va a tener solución cuando x es igual a 1. Porque si x fuera igual a 1, tendrías que 1 menos x es igual a 0, entonces ahí no habría una solución. Eso quiere decir que todas las parejas tales que su primera coordenada, su coordenada x sea 1, no van a estar en la curva, entonces ahí vas a tener una asíntota por la definición. Y esa asíntota va a ser un conjunto de puntos que van a formarte una recta. Una recta con ecuación x igual a 1, que es la que ves en esa gráfica. De ahora en adelante vamos a ver quizás algunos ejemplos de estudio ya de las curvas, de los lugares geométricos en general, ya no parte por parte, ¿no? Ya cuando te piden estudiar un, un lugar geométrico dado por una ecuación, vas a tener que hacer todo este análisis, ¿no? Asíntota, simetría, etcétera, ¿no? Los puntos que vimos. Sí, pero vamos a ver entonces un ejemplo de eso para que sepas qué hacer cuando te pidan estudia
o analiza la ecuación, o mejor dicho, el lugar geométrico dado por una ecuación.